Mi prometida huyó con mi amigo una semana antes de nuestra boda y me dejó un mensaje de texto terminando nuestra relación. 3 años después, reapareció queriendo volver, pero yo ya estoy casado con alguien que ella desprecia. Antes de sumergirme en este desastre emocional, déjame darte un poco de contexto. Crecí en un pueblo pequeño cerca de Denver, en una familia de clase media donde mis padres trabajaron duro para darme una infancia normal. Mi papá era ingeniero mecánico en una fábrica y mi mamá daba clases de tercer grado en la escuela primaria local. Tengo una hermana mayor, casada y con 2 hijos, que ahora vive en Chicago. No somos muy cercanos, pero nos llevamos bien en las fiestas familiares. En la secundaria era un estudiante promedio. Jugaba fútbol, aunque no era titular. Mis calificaciones eran decentes, pero no lo suficiente como para una beca. Tenía un pequeño grupo de amigos cercanos, la mayoría de los cuales se distanciaron con el tiempo. No era precisamente un Don Juan. Mi primera relación seria fue en el penúltimo año y duró unos 8 meses, hasta que ella me dejó por un tipo que, entre otras cosas, ya tenía su propio carro. Fui a la Universidad Estatal de Colorado a estudiar ciencias de la computación, y fue en la universidad donde empecé a encontrar mi rumbo. Hice buenas amistades y descubrí que era bastante bueno programando. Aunque seguía sin destacar en el amor, tuve un par de relaciones que duraron unos meses. Me gradué con un GPA respetable y conseguí mi primer trabajo en una pequeña empresa de tecnología en Denver. No era el tipo de chico que llamaba la atención de las mujeres. De estatura promedio, 1,70 metros, empecé a notar que mi línea de cabello retrocedía a los 25. Aunque me mantenía en forma, no era especialmente llamativo. Solo un tipo normal al que le gusta ver deportes, jugar videojuegos y pasar el rato con amigos. Manejo un Subaru 2017 que todavía estoy pagando, y tengo una adicción incontrolable a la comida picante y a esos videos de gente limpiando entradas sucias con hidrolavadora. Cosas emocionantes, te lo aseguro. Para cuando cumplí 27, ya estaba establecido en la vida adulta, mi propio apartamento, un modesto estudio cerca del trabajo, ascendiendo poco a poco en una empresa de seguridad informática y con mis préstamos estudiantiles pagados. El mundo de las citas era impredecible. Muchas primeras citas por apps que no llegaban a ninguna parte. Y entonces conocí a Jessica. Fue en una conferencia tecnológica en Las Vegas. Mi empresa me envió a atender nuestro stand, algo tan emocionante como ver secarse la pintura. Y allí la vi. Una mujer de 25 años, cabello rubio largo, ojos verdes y una sonrisa que te hacía olvidar lo que estabas diciendo. Llevaba faldas lápiz y blusas que combinaban profesionalismo con un toque de sensualidad. Alguien que en la universidad ni siquiera me hubiera mirado 2 veces. Pero, de alguna manera, durante los momentos muertos de la conferencia, terminamos hablando. Se reía de mis chistes tontos y parecía genuinamente interesada en mi trabajo. Seguridad informática para proveedores de salud. En el cóctel de la segunda noche, la conversación se alargó por horas. Me dio su número, y pasé el resto de la conferencia sintiendo que flotaba en el aire. Mis amigos me advirtieron que tenía que haber alguna trampa. Mi mejor amigo, Dave, incluso comentó: Amigo, ella es un 10, y tú eres un 6 en tu mejor día. ¿Cuál es su ángulo? Pero estaba demasiado cautivado por esos ojos verdes como para ver las señales de alerta. Lo que pasaba con Jess era que sabía exactamente lo atractiva que era, y lo usaba como un superpoder. En restaurantes, una simple sonrisa nos conseguía las mejores mesas. En vuelos, las azafatas la ascendían gratis. Hasta los policías de tránsito la dejaban ir con solo una advertencia. Me sentía afortunado de estar con ella, como si hubiera ganado la lotería. Lo que no me di cuenta fue cuánto ella necesitaba esa atención. Si estábamos en un lugar donde no era el centro, su ánimo se desplomaba. Se ponía hosca, decía que le dolía la cabeza, o se quejaba del restaurante, la película o lo que fuera. Además, siempre estaba en su teléfono, en la cena, en la cama, incluso cuando salíamos con amigos. Asumí que era normal para alguien en marketing, siempre ocupada construyendo su marca personal. Más tarde descubrí que manejaba múltiples cuentas de Instagram con diferentes personalidades: Jess Fitness, Jess Babe y otras versiones cuidadosamente curadas de sí misma.
La primera señal de alerta que debí notar fue cómo trataba a los trabajadores de servicio, dulce y educada, hasta que algo no era perfecto. Entonces se transformaba en alguien con un sentido de derecho inflado. Recuerdo una vez que una mesera derramó agua en nuestra mesa, ni siquiera sobre ella, y Jess exigió hablar con el gerente, dejando a la pobre chica nerviosa mientras yo me sentaba incómodo sin saber qué hacer. Pero la intimidad era increíble, era deslumbrante, y cuando estaba de buen humor me hacía sentir como el hombre más importante del mundo. Ahora reconozco que era manipulación clásica, pero en ese entonces estaba enganchado. Después de 6 meses de relación a distancia, yo en Denver, ella en Phoenix, con visitas frecuentes mías y algunas de ella, las cosas parecían funcionar. Entonces, la empresa de Jess abrió una oficina en Denver y le ofreció trasladarse. Me llamó, emocionada, y yo estaba eufórico. En 2 meses, se mudó a Denver y a mi apartamento. Vivir juntos trajo ajustes inesperados. Mi antiguo lugar de soltero se transformó. De repente había cojines decorativos, citas motivacionales enmarcadas y plantas por todas partes. Mi sala de juegos se convirtió en su estudio personal para Instagram. Pero estaba feliz de tenerla allí, sin importar los cambios. Al cumplir 1 año juntos, empecé a notar más señales de alerta. Se ponía irracionalmente celosa si mencionaba a una compañera de trabajo o aparecía sorpresivamente en mi oficina a la hora del almuerzo. Luego me di cuenta de que era su forma de vigilarme. Incluso revisó mi teléfono mientras dormía. Cuando la confronté, dijo que solo estaba ajustando mi alarma. Llevábamos 2 años juntos, y después de 1 año de noviazgo, le propuse matrimonio. Lo hice en un restaurante caro, que me costó 1 mes de salario, aunque ella insinuó que esperaba algo más espectacular. Al parecer, quería que nuestro video de la propuesta se volviera viral. Aún así, aceptó. Compré el anillo que había estado etiquetando en Instagram durante meses. Una piedra de 2.5 quilates, que me obligó a pedir un préstamo de $15,000. Luego vino la planificación de la boda, y le entregué mi tarjeta de crédito sin dudarlo. $30,000 por el lugar, $5,000 por el vestido, $10,000 por comida y bebidas. Aunque me estaba endeudando, pensé que valía la pena. Esta es mi vida para siempre, creí. Jess quería una boda primaveral en un viñedo cerca de Boulder, con 200 invitados, la mitad de los cuales apenas conocía, y cada detalle diseñado para Instagram. Mis padres estaban preocupados por los gastos y sugirieron discretamente recortar, pero Jess se puso inconsolable, por 2 días, acusándolos de no aceptarla en la familia. Me sentí débil y la apoyé, lo que causó una ruptura con mis padres que tardó años en sanar. 8 meses de intensa organización pasaron y estábamos a solo 1 semana de la boda. Todo estaba pagado, depósitos no reembolsables por todas partes. Mis amigos de la universidad ya venían de camino para la despedida de soltero, y las damas de honor de Jess acababan de probarse los vestidos por última vez. Habíamos finalizado la degustación en el viñedo y confirmado el menú. Estaba estresado por las finanzas, pero emocionado por la boda. Pensé que pronto el estrés de la planificación desaparecería y comenzaría la vida matrimonial. Noté que Jess parecía distraída, lo que atribuía a los últimos detalles de la boda. Pasaba cada vez más tiempo con su equipo de planificación, que incluía a mi amigo Mark, quien se había mudado a Denver 1 año antes y, extrañamente, se había hecho cercano a Jess. Él estaba ayudando con la lista de reproducción para la recepción, lo cual, en retrospectiva, debió ser otra señal de alerta. ¿Desde cuándo a Mark le importaban las listas de bodas? 1 semana antes del gran día, acababa de terminar una llamada con un cliente cuando revisé mi teléfono y vi un mensaje de Jess. No puedo seguir con la boda. He conocido a alguien más. Lo siento mucho. Espero que algún día entiendas que esto es lo mejor. Así, sin más. 2 años juntos, $50,000 invertidos en la boda, y lo terminó con un mensaje de texto que probablemente le tomó 10 segundos escribir. La llamé de inmediato, pero fue directo al buzón de voz. Intenté de nuevo. Envié mensajes. Incluso llamé a su madre. Nada. Destrozado, conduje hasta su apartamento. Iba tan alterado que,
En mi estado de confusión, me salté un semáforo en rojo y casi causó un accidente. Cuando llegué, ella ya no estaba. La mitad de su ropa había desaparecido. Sus maquillajes ya no estaban en el tocador, como si se hubiera evaporado de mi vida. Me senté en la cama que habíamos elegido juntos en IKEA, la misma cama que armamos entre discusiones, y me quedé mirando la pared durante horas. Mientras tanto, mi teléfono no paraba de vibrar. El caterer confirmando los números finales. Mi primo preguntando a qué hora recogería el smoking. Mi madre queriendo saber si ya había decidido los centros de mesa. No podía responder. Las palabras me abandonaban. Finalmente, llamé a Dave, mi mejor amigo desde la universidad. Llegó poco después y me encontró sentado en la cama, mirando fijamente mi teléfono. «¿Qué pasa, hombre? Pareces que alguien murió», dijo. Le entregué el teléfono con el mensaje abierto. Lo leyó, y su expresión pasó de confusión a shock, luego a ira. «¿Te lo envió por texto?» Fue entonces cuando me derrumbé. No un llanto de película, sino sollozos desgarradores frente a mi mejor amigo, que se sentó a mi lado con la mano en mi hombro, dejándome desahogarme. Entre lágrimas pregunté, «¿Qué hago ahora? La boda es el próximo sábado. Todos vienen. Ya pagamos todo». Dave respondió, «Primero, llamamos a todos y les decimos que se canceló». Las siguientes 24 horas fueron un borrón de llamadas. Dave se encargó de notificar a los proveedores, mientras yo tenía la ingrata tarea de explicarle a mi familia que la boda no sería. Mi madre lloró desconsoladamente. Mi padre permaneció en un silencio tenso. Mi hermana se ofreció a quedarse conmigo, a pesar de tener 2 niños pequeños. Las llamadas más difíciles fueron a mis amigos que ya estaban en camino a Denver. Mi compañero de cuarto de la universidad, Mike, estaba en escala en Chicago cuando lo llamé. ¿En serio? ¿Simplemente huyó?, dijo incrédulo. Mi primo Alex, que ya había aterrizado, alquiló un carro y vino directo al apartamento, con su equipaje y todo. Esa noche, 4 de mis amigos más cercanos se quedaron conmigo. Todos estaban en shock, furiosos por mí y desconcertados sobre dónde estaba Jess o quién era ese alguien más. 2 días después, descubrí quién era ese alguien más. Mark. Un amigo de la universidad, mi excompañero de cuarto durante 2 años, la primera persona en quien confié mis planes de proponer matrimonio, a quien incluso había pedido que fuera uno de mis padrinos. Dave lo confirmó. Los vio juntos en el aeropuerto, besándose apasionadamente en la puerta de salidas internacionales, con equipaje en mano. Me envió una foto, casi como si quisiera que supiera que iban a Bali, el destino de luna de miel que habíamos soñado juntos. Para colmo, revisé nuestra cuenta conjunta. Los $15,000 que habíamos ahorrado para la luna de miel habían desaparecido. Ella los retiró, 3 días antes de enviar ese mensaje. En ese momento, todo cobró sentido. Todas esas reuniones de planificación de bodas a las que Mark asistió. Las veces que Jess salía con sus amigas y llegaba tarde. El repentino cambio de contraseña en su teléfono. Cómo se ponía a la defensiva si le preguntaba por su día. Todo había estado sucediendo frente a mis narices durante meses. Revisé nuestros álbumes de fotos y redes sociales, y las pistas estaban por todas partes. Mark apareciendo al fondo en algunas fotos, etiquetándolo en comentarios con chistes internos que no entendía, registrándose en lugares que solíamos frecuentar. Me di cuenta de que me habían engañado y que había sido demasiado ingenuo para verlo. Esa noche, perdí el control. Empecé a tirar las cosas que Jess había dejado atrás en bolsas de basura. Borré todas nuestras fotos de mi teléfono. La bloqueé en todas las redes sociales. Hasta cambié la contraseña de Netflix, un acto mezquino que me dio un fugaz sentido de venganza. Luego vinieron más llamadas, notificar a los 200 invitados que la boda estaba cancelada, escuchar la lástima en sus voces y explicar una y otra vez que yo estaba tan sorprendido como ellos. Incluso los padres de Jess me contactaron, confundidos, porque ella les había dicho que yo cancelé la boda y que yo la había engañado. Su padre incluso me amenazó por teléfono,
hasta que le reenvié el mensaje de texto y la foto que Dave me envió. Entonces, se quedó en silencio, se disculpó y colgó. Nunca más supe de él. Los proveedores no fueron comprensivos. El lugar se quedó con $3,000, no reembolsables. El caterer devolvió un mísero 10%. La florista no dio nada. El fotógrafo al menos reembolsó la mitad. Mis tarjetas de crédito estaban al límite por una boda que nunca ocurriría. Al día siguiente, recibí un correo de Jess, sin rastro de disculpa. Solo pedía que le enviara algunos objetos sentimentales que había olvidado a la casa de sus padres, como si esto fuera un simple desacuerdo. No respondí. Días después, Mark me envió un mensaje. Sé que estás sufriendo, pero cuando te calmes, espero que entiendas que no puedes elegir de quién te enamoras. Esa frase fue la gota que derramó el vaso. Arrojé mi teléfono al suelo con tanta fuerza que se hizo añicos. Los siguientes 6 meses fueron los más oscuros de mi vida. Perdí 13 kilos porque no podía comer, dormir ni concentrarme en el trabajo. Mi rendimiento bajó tanto que mi jefe me puso en un plan de mejora, una forma educada de decir, supérate o vete, Kyo. No podía dormir en la cama que compartimos, así que terminé en el sofá. No podía romper el contrato de alquiler, así que estaba atrapado en un apartamento lleno de recuerdos. Mientras tanto, Jess y Mark publicaban sus aventuras por todo el mundo. Bali, Tailandia, Australia, financiados con el dinero que nosotros habíamos ahorrado juntos. Mis amigos hicieron lo posible por ayudarme. Dave y Alex prácticamente se mudaron conmigo el primer mes, asegurándose de que comiera, me bañara y saliera del apartamento. Mi hermana se quedó una semana, sus hijos llenando el lugar de ruido y vida. Pero cuando todos volvieron a sus vidas, me quedé solo con mis pensamientos, que se volvieron cada vez más oscuros. Repasé cada momento de nuestra relación, buscando las señales que había ignorado, preguntándome qué fue real y qué no, y si alguna vez realmente me había amado. Lo peor no fue perder a Jess, fue perder mi confianza en las personas. Empecé a ver a varios terapeutas que me decían, esto no es sobre ti, es sobre ella. Pero cuando alguien te descarta como basura, es imposible no tomarlo personalmente. Seguí yendo al trabajo, aunque era como estar en piloto automático. Finalmente, mi jefe me llamó a su oficina y dijo, Ryan, todos saben lo que pasó. Tómate un tiempo para despejarte. Así que tomé 3 semanas de licencia y me fui a casa de mis padres, refugiándome en mi antigua habitación infantil. Mi madre cocinó mis comidas favoritas, y mi padre, sin hacer preguntas, me involucró en sus proyectos. Arreglar el deck, pintar el garaje. El trabajo físico mantuvo mis manos ocupadas y mi mente alejada del dolor. Cuando regresé a Denver, decidí que era hora de reclamar mi vida. Compré un teléfono nuevo con un número diferente. Creé nuevas cuentas en redes sociales. Cambié las cerraduras del apartamento y me deshice de todo lo que me recordara a Jess. Hasta pinté las paredes y reorganicé los muebles. 7 meses después del desastre de Jess, finalmente estaba en un lugar mejor. Mi nuevo trabajo era desafiante pero gratificante. Había hecho amigos en la oficina y por capricho me había inscrito en escalada en roca, algo que siempre quise probar, pero a Jess nunca le interesó. Empecé a comer mejor, a ir regularmente al gimnasio y por fin a dormir toda la noche. Fue en el gimnasio de escalada donde conocí a Alexis. Tenía 30 años, era fisioterapeuta, divorciada y sin hijos. No era la belleza convencional que representaba Jess. Tenía cabello rizado rebelde, evitaba el maquillaje y se vestía por comodidad, no por moda. Pero sus ojos marrones profundos parecían ver más allá de la superficie y su risa tenía el poder de animar a cualquiera. Nuestra primera conversación fue cuando me señaló que mi técnica de escalada era una receta para lesionarme. No exactamente un piropo, pero tenía razón. Mientras me corregía la postura, esa charla se convirtió en un café, que llevó a una cena la semana siguiente. Aún con cautela, en nuestra tercera cita, le conté sobre Jess,
esperando que saliera corriendo. Para mi sorpresa, Alexis compartió su propia historia de divorcio. Su exmarido era un adicto funcional que había ocultado sus problemas hasta después del matrimonio. Llevaba 2 años divorciada. Todos tenemos cicatrices, Ryan, dijo. La pregunta es si dejamos que nos definan. Lo tomamos increíblemente lento. Sin besos en las primeras citas. Sin presentarnos a los amigos hasta los 3 meses. Con Alexis había una calma. Nada de dramas, juegos ni estar revisando el teléfono cada 5 minutos. Ella estaba presente, era genuina, tenía su propio apartamento, amigos y una vida. No intentó fusionar nuestras identidades en una masa indistinta, como Jess. No publicaba sobre nosotros en redes sociales porque no necesitaba validación externa para lo que éramos. Lo que sí exigía era honestidad, respeto y comunicación. Recuerdo la primera vez que discutimos por algo trivial. Ni siquiera recuerdo qué fue. Me preparé para el tratamiento silencioso o las tácticas manipuladoras a las que me había acostumbrado con Jess. Pero Alexis simplemente dijo, no estoy de acuerdo, y te digo por qué. Y lo hablamos como adultos. Me tomó meses dejar de esperar que cayera el otro zapato, dejar de pensar que de repente revelaría alguna intención oculta. Porque con Jess siempre había un ángulo. Después de 1 año, me sentí lo suficientemente seguro como para sugerir que viviéramos juntos. Encontramos una casita pequeña para rentar. No era lujosa, pero tenía un jardín para el perro de Alexis y estaba cerca de nuestros trabajos. Mudarnos juntos fue lo opuesto a la experiencia con Jess. Sin luchas de poder por la decoración, sin selfies interminables documentando cada rincón, sin discusiones sobre qué cosas eran más importantes. 6 meses después, supe que ella era la indicada. No de una manera desesperada o pegajosa, como con Jess, sino con la tranquila certeza de haber encontrado mi hogar. Le propuse matrimonio en la cima de una montaña, después de una caminata agotadora que casi me mata por mi mala condición física. Ningún restaurante elegante, ni público. Solo nosotros y la vista. Dijo que sí, y ni siquiera me importó que sus dedos estuvieran tan hinchados por la escalada que no pudo probarse el anillo, una sencilla banda que le gustaba, sin el brillo de un símbolo de estatus. Nos casamos en el juzgado 6 meses después, solo con nuestras familias y amigos más cercanos. Jess era un recuerdo lejano. En lugar de un vestido de $5,000, un lugar de $30,000 y una recepción lujosa, usamos el dinero de la luna de miel para la entrada de una casita pequeña. Por primera vez en años, sentí que podía respirar de nuevo, como si el capítulo de Jess finalmente hubiera terminado. O eso pensé. Hasta que 3 años después de casarme con Alexis, el pasado llamó a mi puerta. Una mañana de sábado, estaba cortando el césped cuando un Range Rover blanco se detuvo frente a la casa. Al principio pensé que era alguien perdido, porque nuestro jardín se había vuelto tan frondoso que parecía un laberinto. Entonces, ella salió. Jess. Inconfundiblemente Jess, como si todo lo que llevara puesto fuera de diseñador, con el cabello perfectamente peinado y un look casual que claramente costaba una fortuna. Pero había una dureza en sus ojos que nunca antes había visto. Ryan, dijo, como si nos hubiéramos visto ayer. Te ves bien. Apagué la cortadora de césped y pregunté, ¿qué haces aquí? Jess esbozó esa sonrisa que antes me hacía acelerar el corazón, pero que ahora solo me provocaba un nudo en el estómago. He estado pensando en ti, en nosotros. Cometí un gran error, dijo, y hasta se rió al decirlo, como si no hubiéramos dejado de ser por nosotros. Hacía años. Como si no hubiera vaciado nuestras cuentas, huido con mi amigo, cancelado la boda por mensaje y ahora esperar a retomar donde lo dejamos. Se acercó y pude oler ese perfume que solía ser su marca personal. Sé que estás enojado, y con razón, pero lo nuestro fue real, ¿no? Todavía piensas en mí, insistió. Estoy casado, dije con firmeza.
Sus ojos se dirigieron hacia la casa por una fracción de segundo. Su rostro mostró dolor antes de volver a la máscara que tantos conocían. Justo entonces, Alexis abrió la puerta principal, sosteniendo una taza de café. Llevaba puesta una vieja camiseta mía de la universidad y shorts, con el cabello recogido de cualquier manera. Jess la miró de arriba a abajo, con una mueca de desprecio en los labios. «Hola, soy Jessica. Ryan y yo estuvimos comprometidos», dijo, como si Alexis fuera solo un paréntesis en su historia. Esa implicación me hirvió la sangre. Alexis caminó con calma hacia mí, puso un brazo alrededor de mi cintura y dijo con voz firme: «Sé exactamente quién eres. ¿Por qué estás en nuestra casa?» Jess ignoró su presencia y se enfocó solo en mí. «¿Podemos hablar en privado un momento?» No la dejé terminar. «Dilo aquí, frente a mi esposa». Ella soltó una risa incrédula. «Vamos, Ryan, esto no eres tú, viviendo en una casita en los suburbios con ella. Mira, cuando decías que yo era la única, teníamos planes, una vida». «Tú arruinaste esos planes», le recordé. Su expresión cambió por completo. La fachada se derrumbó. «¿En serio? ¿Realmente la estás eligiendo a ella sobre mí? Mírala, Ryan. Luego mírame a mí. ¿Sabes a quién quieres realmente?» En ese momento, Alexis dio un paso al frente. «Ya tomó su decisión hace 2 años, en el momento que mostraste tu verdadero carácter. Sal de nuestra propiedad antes de que llame a la policía». Jess reaccionó como si la hubieran abofeteado. Intentó apelar a nuestro pasado compartido, a lo que tuvimos. «Sabes lo bien que estábamos juntos, Ryan. Díselo, díselo lo bien que era». Simplemente negué con la cabeza. «Se acabó, Jess. No vuelvas». Cuando nos dimos la vuelta para entrar, gritó: «Esto no ha terminado, Ryan. Te darás cuenta del gran error que estás cometiendo. Ella nunca te hará feliz como yo pude». Cerramos la puerta, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí el resto del día. Jess nunca había sido buena aceptando un BS no por respuesta, y cuando se le metía algo en la cabeza, no solía rendirse. Mi instinto tenía razón. En las siguientes 2 semanas, lanzó una ofensiva total para recuperarme. 1. Primero vinieron los mensajes de texto. Docenas, desde números diferentes para evadir mis bloqueos. 2. Luego los correos electrónicos. 3. De alguna manera consiguió el número de trabajo de Alexis y la bombardeó con llamadas en la clínica. Los mensajes variaban. Suplicantes. «Por favor, Ryan, hablemos. Sé que podemos arreglarlo». Manipuladores. «Recuerda lo bien que estábamos. Nadie te conoce como yo». Amenazantes. «No tienes idea de lo que estás perdiendo. Lo lamentarás». Delirantes. «Estamos destinados a estar juntos. Lo sabes. Ella solo es un rebote». Los guardé todos, pero no respondí. Alexis y yo acordamos que interactuar solo empeoraría las cosas. Y luego escaló. Apareció en la recepción de mi oficina, armando un escándalo que obligó a seguridad a intervenir. Consiguió la dirección de mis padres y les envió una carta enrevesada, rogándoles que me hicieran ver la luz. Mi madre, preocupada, llamó para preguntar qué pasaba. Le expliqué que Jess no estaba bien y le pedí que ignorara cualquier cosa que enviara. Jess incluso creó una cuenta falsa de Instagram para seguir a nuestros amigos y espiar nuestras vidas. Dejaba comentarios en fotos viejas mías, insinuando que todavía estábamos en contacto y trabajando en las cosas. Tuve que advertirles personalmente que no interactuaran con ella. La gota que derramó el vaso fue cuando confrontó a Alexis en el estacionamiento de un supermercado. La siguió hasta su auto y soltó una diatriba sobre nuestra relación, afirmando que yo siempre la amaría más a ella y que Alexis era solo un obstáculo temporal. Mi esposa llegó a casa alterada. No le creyó ni una palabra, pero el comportamiento de Jess era tan perturbador que estaba genuinamente asustada. No me dejó cerrar la puerta del auto, Ryan. No paraba de decir que era su alma gemela, que yo solo era una fase. Está desequilibrada.
Eso fue todo para mí. Decidí que era hora de detenerla. Investigué un poco y descubrí que la vida de Jess Yaul se había derrumbado por completo. Mark, el tipo con quien me dejó una semana antes de la boda, la había abandonado por alguien más joven. Habían malgastado sus ahorros en malas inversiones. Perdió su trabajo en marketing durante despidos masivos y no había encontrado otro estable. A los 31 años, vivía de nuevo con sus padres, endeudada y desesperada por encontrar a alguien que arreglara su vida. Un conocido en común me contó: ha estado hablando de ti durante meses, Ryan. Dice que eres el que se le escapó y que irse fue el mayor error de su vida. Te lo digo en serio, no está bien de la cabeza. Me di cuenta de que me había convertido en su nuevo salvavidas. En su mente, solo necesitaba deshacerse de Alexis para recolocarse en mi vida. Así que ideé un plan. Conseguí un teléfono desechable y le envié un mensaje, fingiendo que todavía sentía algo por ella, que tal vez tenía razón sobre mi matrimonio, que necesitaba verla. Sugerí encontrarnos en una cafetería. Mordió el anzuelo de inmediato, respondiendo con mensajes entusiastas y emojis, como si hubiera ganado la lotería. Alexis estaba preocupada. ¿Estás seguro? Es peligrosa. Por eso nos vemos en un lugar público, expliqué. Y voy a grabar todo. Necesitamos acabar con esto. Pedirle amablemente no está funcionando. Fui a la cafetería, y efectivamente, Jess ya estaba allí, con un atuendo que gritaba triunfo anticipado. La expresión en su rostro decía que creía haber ganado. Me senté frente a ella y la dejé hablar. Empezó un discurso sobre cómo siempre supo que estábamos destinados, cómo dejarme fue su mayor arrepentimiento y cómo debíamos empezar de nuevo. Entonces saqué mi teléfono y presioné grabar. Seamos claros, Jess. Me dejaste una semana antes de nuestra boda para huir con mi amigo Mark. Te llevaste 15,000 de nuestra cuenta. Difundiste que yo te engañé. Ahora que Mark te dejó, estás en bancarrota y quieres volver. ¿Me equivoco? Su expresión pasó de confusión a ira en un segundo. Eso no es justo. Solo cometí un error. ¿Un error como acosar a mi esposa en su trabajo? ¿Aparecer en casa de mis padres? ¿Crear cuentas falsas para espiarnos? ¿Usar teléfonos diferentes para evadir mis bloqueos? ¿Seguir a Alexis en un estacionamiento y amenazarla? Yo no la amenacé, gritó elevando la voz y mirando alrededor nerviosamente. Solo le dije la verdad sobre nosotros. Y no hay ningún con nosotros, Jess. Ya no. Estoy casado y soy feliz. Si contactas a mí, a mi esposa o a cualquiera de nuestras familias otra vez, llevaré esta grabación y todas las pruebas que tengo a la policía y pediré una orden de restricción. Ella me miró fijamente. No lo harías. Me incliné hacia adelante y dije en voz baja: pruébame. Ya hablé con un abogado. Tengo pruebas de acoso, hostigamiento y amenazas. Te obligarán a mantenerte a 150 metros de distancia. Si violas esa orden, vas a la cárcel. Tú decides. Algo dentro de ella pareció romperse. No me hagas esto, Ryan, dijo, con la voz temblorosa. No tengo nada. Mark se llevó todo. Vivo con mis padres. No tengo trabajo. Te necesito. Debiste pensarlo antes de tirar nosotros a la basura, respondí, notando genuino miedo en sus ojos por primera vez. Entonces, di el golpe final. De hecho, sí tengo algo para ti. Saqué un sobre de mi bolsillo y se lo entregué. Lo abrió con cautela. Dentro había un comprobante de donación y una tarjeta de presentación. ¿Qué es esto?, preguntó. Es una donación que hice en tu nombre, a un refugio para mujeres que ayuda a víctimas de relaciones tóxicas a escapar, por el monto exacto que te llevaste de nuestra cuenta, $15,000. Su mandíbula cayó. No podía hablar. Y esa tarjeta es de un terapeuta especializado en trastorno de personalidad narcisista. Pagué tus primeras 5 sesiones. No era del todo cierto, solo había tomado la tarjeta en un evento de salud mental en el trabajo, pero la expresión en su rostro valió la pequeña mentira. Es dinero que di por perdido hace mucho, así que no lo necesito, pero tú necesitas ayuda. Ayuda real, no otra relación de la que aprovecharte. Ve a terapia, arregla tu vida y aléjate de la mía.
Me levanté y la dejé sentada allí, mirando fijamente el comprobante y la tarjeta. Cuando me alejaba, gritó: «Ryan, por favor, lo siento, haré lo que sea». Ni siquiera me di la vuelta. Salí de la cafetería y caminé hacia mi auto con las manos temblorosas. No de miedo, sino de alivio. Finalmente había dicho todo lo que quería decir durante años, y sentí que había recuperado mi poder. En cuanto encendí el auto, llamé a Alexis. «Está hecho. No creo que nos moleste otra vez». Cuando llegué a casa, ella me esperaba en el porche y me abrazó sin decir una palabra. Nos quedamos allí un largo rato en silencio, compartiendo un momento de paz absoluta. Esa noche, Jess envió un último mensaje. «Lamento todo lo que hice. No volverás a saber de mí». Y, sorprendentemente, cumplió su palabra. Al día siguiente, borró sus redes sociales. Un amigo en común me informó que se había mudado de vuelta a Phoenix con su hermana. Al parecer, tuvo una especie de crisis después de nuestro encuentro y finalmente decidió buscar ayuda profesional. El abogado que consulté tenía los papeles listos para la orden de restricción, pero nunca tuve que presentarlos. Jess desapareció de nuestras vidas. Ojalá que para siempre. Actualización. Alexis y yo esperamos nuestro primer hijo en unos meses. Es una niña. La vida es tranquila y buena. A veces pienso en cómo sería mi vida si me hubiera casado con Jess. Constantemente estresado, dudando de sus mentiras, enterrado en deudas por sus gastos extravagantes. En cambio, estoy con alguien que me ama por quien soy, me respeta, enfrenta los problemas conmigo, como equipo, en lugar de manipularme. Todavía tengo pesadillas ocasionales donde estoy de vuelta en ese apartamento, mirando ese mensaje que lo cambió todo. Pero luego despierto con Alexis a mi lado y siento un profundo alivio. En cuanto a los $15,000, sí doné esa cantidad equivalente a un refugio para mujeres. Me enviaron una carta de agradecimiento explicando cómo usaban los fondos para ayudar a sobrevivientes de abuso a reconstruir sus vidas. Fue la mejor manera de cerrar ese capítulo y convertir algo doloroso en algo positivo.